Pero quisiera transmitirles un afectuoso saludo de la Iglesia Bautista Reformada de Miami, donde mi esposa y yo somos miembros y donde además el Señor nos ha permitido ser parte del Consejo de Pastores por algunos años. Quiero decirle que nuestra iglesia ora por ustedes con frecuencia. Algunos, aunque no le conocen, están al tanto de ustedes y les aprecian y les estiman en el Señor, y me comisionaron traerles un saludo de parte de nuestra congregación. Pero en segundo lugar, quisiera también aprovechar este espacio para agradecerles, transmitirles nuestra gratitud por la oportunidad que nos dan de participar de esto, que aunque puede parecer para ustedes quizás insignificante y poco relevante, un pequeño grupo de personas reunidas en una casa, lo cierto es que a los ojos de Dios tiene mucho más valor de lo que cualquiera de nosotros pudiera imaginarse. Y de verdad para nosotros es un privilegio y es una satisfacción poder estar cerca de esto que está pasando. Con el paso del tiempo, Dios nos ha permitido estar cerca de algunos grupos que han comenzado así de maneras muy discretas, muy modestas, y que el Señor luego ha usado para su gloria en diferentes contextos y en diferentes países. Y de verdad que no menospreciamos para nada la bendición que es el participar, estar cerca de ustedes en este proceso, y lo agradecemos enormemente. Dicho esto, quisiera que me acompañaran al texto que vamos a compartir hoy, que es Isaías capítulo 41, los versos 14 al 16. Isaías 41, versículos 14 al 16. Pueden abrir ahí sus Biblias y pueden mantenerla abierta, porque básicamente lo que vamos a hacer es estar exponiendo este texto de las Escrituras. Dice ahí Dios a través del profeta Isaías: No temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel. Yo soy tu socorro, dice Jehová. El Santo de Israel es tu Redentor. He aquí yo te he puesto por trillo, trillo nuevo, lleno de dientes. Trillarás montes y los molerás, collados reducirás a tamo. Los aventarás y los llevará el viento y los esparcirá el torbellino. Pero tú te regocijarás en Jehová, te gloriarás en el Santo de Israel. Vamos a buscar el rostro de Dios en oración una vez más. Señor, nosotros queremos ahora venir a tu palabra, y tú has prometido que tu palabra, Señor, no es cosa vana, que es nuestra vida. Te suplicamos ahora que la uses para hacerle bien a nuestras almas. Señor, nuestras palabras no son suficientes, ni nuestra preparación, ni nuestra capacidad, pero tú has prometido a través de tu palabra y con la obra de tu Santo Espíritu, tú has prometido santificar a tu pueblo, edificarlo y hacerle bien. Te pedimos que en esta hora cumplas esa promesa, Señor. Que no tomes en cuenta nuestra limitación, nuestra debilidad, sino que tú, con poder, con ese poder que has prometido, animes nuestras almas en esta mañana. En el nombre de Cristo pedimos estas cosas. Amén. Amén. Algo que he aprendido con el tiempo dentro del cristianismo y en el paso por el ministerio es a no menospreciar las pequeñas cosas y a no despreciar o minimizar el tiempo de los pequeños intentos, de las cosas aparentemente insignificantes. La matemática en el reino de Dios es un poco diferente a la matemática de nosotros, ¿verdad? Si nosotros, alguien dice yo tengo 100 y tú tienes 10, pues generalmente con eso estamos queriendo decir que esa persona, si tiene $100, por ejemplo, y yo tengo 10, puede hacer cosas con esos $100 que yo no puedo hacer con 10, porque tiene más que yo y sus recursos son más abundantes. Pero la matemática en el reino de Dios no funciona necesariamente así. No siempre 100 es más que 10. Y no siempre hace falta tener 100 para poder hacer lo que supuestamente se haría con 100, sino que Dios en su soberanía puede hacer lo que quiere, cuando quiere, con quien quiere, sin limitación y sin ningún tipo de cálculo matemático como el que hacemos nosotros. En ese sentido, lo que yo quiero hacer hoy a través de mi exposición y a través de este texto es demostrarle precisamente cómo nuestro Dios, si Él lo decide, si Él así le place, Dios
puede hacer grandes cosas en su reino a través de ustedes, a través de este pequeño grupo que está aquí reunido en esta mañana. Obviamente eso depende de su voluntad soberana. No estamos decretando nada ni estamos declarando nada. Estamos simplemente viendo las promesas de Dios y entendiendo que Dios en su soberanía puede esas promesas aplicarlas a nosotros y hacer mucho bien a su reino a través de este pequeño grupo. Quizás en ese sentido alguien diga, bueno, William, pero ¿qué es lo que podría hacer Dios en realidad con una docena de personas reunidas aquí en una casa, en un lugar apartado en la Florida? No somos, si tú me dijeras, bueno, somos la iglesia de Joel Austin en Texas que reúne 20,000 personas, o del mal llamado Apóstol Maldonado en Miami que reúne 12,000 personas cada semana. A lo mejor esa gente tiene impacto, tiene recursos, son un montón de personas, pero ¿qué puede hacer Dios con este pequeño grupo que se está reuniendo aquí, que además se reúne en torno a una causa que a nadie le interesa, porque estamos reunidos en torno al Evangelio? Si este mismo grupito quizás estuviera reunido para defender los derechos LGBTQ más y todo eso, o cualquier otra tontería, el agua de los océanos que se está acabando para que las ballenas puedan vivir, o cualquier cosa de esa, probablemente a algún periódico o a alguien le interesaría. Pero esto que está pasando aquí mañana no va a salir en CNN, ni en Fox News, ni siquiera en el noticiero local de Univisión. Esto no le interesa a nadie lo que está pasando aquí. Sin embargo, a pesar de eso, a pesar de que esto es algo insignificante, que probablemente no va a salir en el noticiero, ni en ningún periódico, ni nacional, ni local, a pesar de eso, nosotros estamos convencidos de que Dios lo ve con unos ojos distintos y que Dios en su soberanía puede usar este pequeño grupo de pecadores que está aquí para hacer grandes cosas en su reino. Y no estoy exagerando, no es que estoy tratando de poner en ustedes un delirio de grandeza y tratar de animarles con palabras vacías o venderles humo ni nada por el estilo. Simplemente estoy basándome en lo que la Biblia enseña de cómo en el reino de Dios funcionan las cosas. ¿Cómo funcionan las cosas en el reino de Dios, hermano? Funcionan de esta manera. Dios se complace muchas veces en su reino en glorificarse en medio de la debilidad de su pueblo. Es así como funciona el reino. Dios muchas veces escoge hacer grandes cosas con pequeños instrumentos y glorificarse en medio de la debilidad de su reino. Y es precisamente de esto, de lo que habla el texto que nosotros leímos y que queremos exponer en esta mañana. De cómo el poder de Dios se perfecciona en medio de la debilidad. Es de eso de lo que habla Isaías 41, versículos 14 al 16, que leímos y que vamos a estar compartiendo. Y quiero que ustedes miren tres cosas en este pasaje. Si pueden mantener ahí sus Biblias abiertas o los teléfonos, el iPad, lo que tengan, pero manténganse allí para que podamos ver estas tres cosas con claridad. Quiero que veamos primero la descripción que Dios hace de su pueblo allí. Segundo, quiero que vean la promesa que Dios hace a su pueblo. Y tercero, quiero que vean la garantía que Dios le da a esa promesa o que Dios le da al pueblo acerca de esa promesa. Básicamente, esas van a ser las tres cosas que vamos a ver en el texto. Primero, la descripción que Dios hace de su pueblo. Miren allí y noten cómo lo primero que llama la atención poderosamente es que Dios está tratando de alentar a su pueblo, de darles ánimo, de darles, de alguna manera, estimularlos en medio de una circunstancia que estaba atemorizándoles. Está claro que el pueblo estaba atemorizado. El verso 14 comienza diciendo, no temas, miren allí, no tengas temor, les dice Dios, no tengan miedo, no se asusten. Es evidente que algo estaba asustando al pueblo. Ahorita vamos a ver de qué se trataba, pero básicamente lo que quiero resaltar ahora es que el pueblo estaba asustado por alguna cosa. Y en medio de eso, Dios se dirige al pueblo y miren cómo Él les llama. ¿Pueden ver ustedes cómo les llama allí el Señor a su pueblo? Él les llama gusanos, o como traducen algunas versiones, no sé qué versión tienen ustedes, les llama gusanitos en diminutivo. Y no solo les llama gusanitos, sino que miren que además les recuerda que ellos eran una pequeña nación. No temas, gusano de Jacob, o hombres de Israel, dependiendo de la versión que tengan, van a ver que algunas versiones dicen, siguiendo a la Septuaginta, vosotros los pocos de Israel. Otras dicen, vosotros pequeño Israel. Y otras versiones dicen, vosotros cosita de Israel, refiriéndose a algo
pequeñito, algo minúsculo, algo insignificante. Ellos están asustados y Dios aparece a decirle, no se asusten, ustedes son unos pequeños gusanitos insignificantes. Es como que su niño de 2 o 3 años viene corriendo asustado del patio porque se ha encontrado un oso gigante y usted le dice, mira, mi amor, no te asustes, que en realidad ese oso es tan grande y tú eres tan insignificante que si él quiere te puede comer de un bocado. Eso es lo que está haciendo Dios con su pueblo. Ellos están preocupados y asustados y Dios le está diciendo, no se asusten que ustedes son un simple gusano que con un pisotón podrían estar muertos. ¿Qué cosa puede ser más débil y más insignificante que un gusanito, que una oruga, que una pequeña criatura tan débil como eso? Yo he visto gente con miedos irracionales, he visto gente con miedo a las cucarachas, con miedo a los ratones, pero generalmente no veo mucha gente con miedo a los gusanitos. De hecho, yo recuerdo de niño que mis padres traían grandes cantidades de maíz en hoja, ¿verdad? Y eso, el maíz en hoja tiene generalmente unos pequeños gusanitos verdes que son muy graciosos y los niños de la familia nos encantaba jugar con esos gusanos porque eran graciosos y los poníamos a hacer competencia, los poníamos a luchar unos con otros, hasta que algún primo malintencionado venía y les daba un pisotón. Eran tan frágiles que un simple apretón hasta ahí llegaba el gusano. Y esa es precisamente la figura que Dios está poniendo aquí para referirse a su pueblo. Él les está diciendo, mira, tú no eres otra cosa que un simple y pequeño e insignificante gusano. Noten que Dios no les dice, mira, no temas porque tú eres un gran león. No, Dios no les dice eso. Ni tú eres un temible tigre. No, Él les dice, tú eres un simple gusano. Esa es la realidad objetiva de quien tú eres. Quizás un psicólogo moderno le habría dado otro tipo de terapia al pueblo de Israel, ¿verdad? Le hubiera dicho, mira, tú lo que necesitas es elevar tu autoestima. No temas, tú eres alguien poderoso, tú decláralo, decrétalo, tú puedes, ve adelante, toma ánimo, coge impulso, tú lo puedes hacer. Pero no es eso lo que Dios le dice a su pueblo. Dios no cree en esas tonterías. Más bien lo que Dios dice, mira, tú necesitas tener un concepto apropiado de ti mismo. Ustedes en realidad no son nada. ¿Qué son ustedes? Mira, no son nada. Por sí mismos son menos que un simple gusano. No son una nación fuerte, no son una nación poderosa, no son una nación inteligente. En realidad, si medimos la fuerza de ustedes como nación, comparada con la de las naciones que les rodean, son menos que un simple gusano. Así que, hermano, Dios no cree y Dios no entiende que nosotros necesitamos tener una mejor autoestima. Lo que Dios entiende es que nosotros necesitamos tener es un concepto apropiado de nosotros mismos. Como dice Pablo en Romanos 12:3, que ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, que piense de sí con cordura, dice el apóstol Pablo. Y esa es la mente del profeta Isaías. Ahora es importante ubicarnos en el contexto histórico en el que fueron dichas estas palabras, porque si no entendemos el contexto histórico, no vamos a comprender el profundo significado de lo que Dios le está diciendo a estas personas. Porque ciertamente el pueblo de Israel tuvo algunos años o algunas épocas de gloria, épocas donde todos los vecinos venían, las naciones vecinas venían a ver la gloria, la riqueza, el poderío de Israel en la época de David, en la época de Salomón, etc. Pero estas palabras fueron escritas en otro momento muy diferente. Yo no sé si ustedes recuerdan que el reino de Israel en un momento determinado se divide en dos partes, ¿verdad? En el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte estaba compuesto por 10 tribus y el reino del sur, también conocido como reino de Judá, estaba compuesto por 2 tribus o una tribu y media, porque era la tribu de Judá y un pedacito de la tribu de Benjamín, que había sido una tribu que por una guerra civil, prácticamente se había diezmado. Así que eran una tribu y media, un buchito de personas, un poquito de personas. Ahora, en el año 722 a.C., los asirios deciden conquistar a las tribus del norte. Así que conquistan las tribus del norte, las 10 tribus, las vencen, se las llevan cautivas y las dispersan por todo el imperio asirio, pero no se quedan contentos con las 10 tribus. También quieren conquistar la tribu y media que quedaba del reino del sur.
Así que los asirios, no conformes con tener a las 10 tribus, comienzan a amenazar a la tribu y media o a las 2 tribus del reino del sur. Ya habían conquistado 10 tribus sin ningún problema. Era el imperio más grande del mundo en aquel momento. Y ahora estaban amenazando con un grupito de personas que, comparado con lo que ya habían hecho con las 10 tribus, en realidad no era tan difícil de vencerlos. Y es ahí precisamente donde aparece el profeta Isaías con una serie de mensajes de esperanza para ese remanente del reino del sur. Esto lo encontramos en el capítulo 20 de Segunda de Reyes. No lo vamos a leer ahora, pero si usted quiere después puede mirar el capítulo 20 de Segunda de Reyes, cómo aparece el profeta Isaías trayendo un poco de ánimo para aquel pequeño grupo que había quedado y que estaba siendo amenazado por el imperio más grande del mundo en aquel momento. Así que no es exagerado decir que en realidad ellos tenían razones para estar asustados. Y no es tampoco una exageración de parte de Dios decirle, ustedes lo que son unos gusanitos. Porque es como, por ejemplo, si ahora una nación como los Estados Unidos se propusiera ir a una isla como, digamos, Aruba, que lo que tiene son 100,000 habitantes, y conquistarlo. Obviamente sería una batalla ganada, pero sin pensarlo mucho. Obviamente. Pues básicamente es de esto de lo que se estaba tratando en aquel momento. Es decir, era un pequeño grupo, gente sin recursos, gente sin dinero, sin capacidad militar, sin ninguna posibilidad de defenderse, enfrentando la amenaza del imperio más grande del mundo en aquel momento. Así que lo que Dios está haciendo aquí es simplemente llevar a su pueblo a reconocer su condición de debilidad y de carencia, a reconocer que a fin de cuentas ellos, si se dejaban a sus propias fuerzas, no iban a tener muchas más posibilidades de sobrevivir que la de un gusanito ante el pie de un gigante. No había otra cosa. Y hermanos, esta es una manera muy frecuente en la que Dios actúa con su pueblo. Muchas veces nosotros vemos en las Escrituras a Dios llevando a su pueblo a situaciones de extrema debilidad para que su pueblo tenga que hacer ¿qué cosa? Mirar a Él y depender de Él. Cuando tenemos recursos, cuando tenemos salud, cuando tenemos en nuestras manos las posibilidades de resolver por nosotros mismos los problemas, generalmente no miramos a Dios. Pero cuando nos vemos entre la espada y la pared, cuando nos vemos en una enfermedad terminal, cuando nos vemos en una situación económica donde ya no nos queda a dónde acudir, entonces generalmente nosotros nos volvemos a Dios y le buscamos a Él. Y eso es precisamente lo que Dios está haciendo aquí, llevando al pueblo a ver su condición de incapacidad, su condición minúscula, para que el pueblo pueda volverse a Él y buscarle como la solución. Noten, por ejemplo, el apóstol Pablo, cuando él habla en 2 Corintios capítulo 1, de un grupo de aflicciones que le vinieron y de limitaciones en su ministerio. Y él menciona una de estas situaciones que le sobrevino, que fue tan fuerte que él pensó que iba a morir. Yo voy a leer el texto. Básicamente, ahí el apóstol Pablo dice que él perdió toda esperanza de seguir con vida. Pero ¿para qué Dios lo llevó a una situación tan extrema? Oigan lo que el apóstol Pablo dice en 2 Corintios capítulo 1, versículos 8 a 9. Yo lo voy a leer. Dice, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, porque fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pablo dijo, esto se acabó, hasta aquí llegamos. Dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, y oigan ahora el para qué, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Hermanos, en el reino de Dios y bajo los estándares del cielo, ser frágiles y pequeños no es un problema. No es un problema porque eso nos lleva a poner la confianza y la esperanza en quien tiene la capacidad de hacer cualquier cosa en medio de los problemas más difíciles. El problema es más bien cuando nosotros nos creemos que podemos en nosotros mismos ser algo y hacer algo. Ahí sí hay un problema porque la Biblia dice que Dios, Él da gracia a los humildes, pero Él resiste a los soberbios. Eso sí es un problema. Sin embargo, darse cuenta de nuestra propia debilidad, decir, no somos nada, no tenemos recursos, no somos muchos, no somos personas que tenemos grandes capacidades, eso no es un problema en el reino.
Esa es la posibilidad para que Dios haga maravillas en medio de la debilidad de su pueblo. Y nosotros tenemos que entender, hermano, que a la larga no somos otra cosa que simples gusanos a los ojos de Dios. Eso es lo que somos. Somos simples y débiles gusanos. Y eso es una verdad que debemos aprenderlo en lo personal, pero también debemos aprenderlo en lo eclesiástico. Es muy fácil caer en el orgullo eclesiástico. Se cae con mucha facilidad en el orgullo eclesiástico. A veces pensamos que lo que nos mantiene en pie es que tenemos una buena teología. No, nosotros somos reformados, tenemos una teología más sana, nosotros tenemos un orden diferente en el culto. No, nosotros no somos como los demás. Hermano, lo que nos sostiene a nosotros no es nuestra capacidad, porque nosotros somos simples gusanos. Lo que nos sostiene a nosotros es la gracia de Dios y su misericordia. Y es de eso de lo que tenemos que anclarnos. Ahora bien, volviendo al texto de Isaías, Dios no lleva a su pueblo a reconocer su debilidad simplemente para dejarlo ahí desanimado y desalentado, como algunos padres a veces hacen con los hijos. Le dice, tú eres un inútil, tú no sirves para nada, y miran la espalda y dejan a su hijo ahí destruido. Esa no es la mentalidad de Dios. Dios no es ese tipo de padre. Él quiere que nosotros reconozcamos nuestra incapacidad, que su pueblo reconozca que no es otra cosa que un simple gusano, pero no es por gusto. Es para llevarle a ser más dependiente de él y de sus recursos. Es para eso, para lo que Dios lleva a su pueblo a tener esa visión de sí mismo. Y esto nos lleva de la mano a nuestro segundo encabezado. Ya vimos la descripción que Dios hace de su pueblo, que qué cosa es, tú no eres más que un simple gusano. Veamos ahora la promesa que Dios hace a su pueblo en este texto. ¿Qué le promete Dios a su pueblo en medio de su debilidad? Noten los versos 15 y 16. Él le promete allí una victoria aplastante. Noten, dice, he aquí yo te he puesto por trillo nuevo, lleno de dientes, trillarás los montes y los molerás, y los collados reducirás a tamo. Los aventarás y los llevará el torbellino, los esparcirá el torbellino, pero tú te regocijarás en Jehová, te gloriarás en el Santo de Israel. En estos versos nosotros vemos una transformación sorprendente en el pasaje. Noten cómo Dios pasa aquí de referirse a su pueblo como un simple gusanito temeroso a referirse a él como una imparable maquinaria devastadora. De ser un diminuto gusanito, ahora él lo lleva a presentarlo como una trilladora, un trillo, pero no cualquier trillo, sino un trillo nuevo lleno de dientes. La trilladora o el trillo era una máquina que se usaba en los lugares donde se comercializaba o se cosechaba el trigo. Era una máquina de dientes que podía ser de metal o de piedra, que a través de la fricción de sus dientes iban moliendo las espigas para separar el trigo de la paja. Ahora, Dios está diciéndole ahí a su pueblo que aunque era un simple gusanito, incapaz quizás de comerse la mitad de una hoja, ahora le iba a dar la capacidad de tragarse, de moler, de triturar a sus enemigos y de hacerlo como si fuera una trilladora gigantesca. No es cualquier trilladora, es una trilladora poderosa. Esto es una exageración lo que Dios está trayendo aquí. Dice, trillarás los montes, hablando de las montañas, y los molerás, y los collados los reducirás a tamo, es decir, a simple pelucita, pajita, polvo. Los aventará y los llevará el viento y los esparcirá el torbellino. Es obvio la intención de Dios de que el pueblo pueda ver que a pesar de su pequeñez, estaba dándole la promesa de hacer algo inesperado e increíble. Aquí está este simple gusano experimenta una transformación, una metamorfosis y se convierte en una maquinaria con una capacidad sobredimensionada, con una capacidad destructiva de triturar montañas, de derribar collados, de convertirlo todo en polvo. Lo que se describe aquí es muy gráfico, es como si lo pusiéramos en imágenes, es como esas imágenes que a veces vemos cuando pasa un tornado, de estos que pasan en algunos estados aquí, que uno ve que todo pasó y queda arrasado. Yo no sé si alguno ha tenido alguna vez la desdicha de estar en un tornado o de estar en un huracán categoría 3 o 4. Yo recuerdo haber estado en uno hace algunos años y al otro día, cuando me levanté y fui al sitio por donde había pasado el ojo del huracán,
era como si todo hubiese quedado a la altura de 1 metro, no había ni una mata más alta que 1 metro. Todo era como si una chapeadora gigante hubiera pasado así, todo era terrible, una desolación terrible. Bueno, algo así es lo que está queriendo transmitir aquí Dios. Tú eres un simple gusanito, pero tú vas a tomar a tus enemigos y vas a pasar por encima de ellos como si fueras una gran trilladora, vas a devastar todo. Va a ser una catástrofe lo que vas a hacer. Obviamente, Dios quería que su pueblo tuviera una visión exagerada de la capacidad de lo que puede hacer una trilladora común, pero obviamente esto solamente podían hacerlo, no en sus propias fuerzas, porque ellos no eran otra cosa que un gusanito, sino a través del poder y de la gracia de su Dios. Como decíamos al principio, hermano, esta es la lección principal del pasaje, y es que el poder de Dios se manifiesta especialmente en medio de la debilidad de su pueblo. Esa es la lección principal de este pasaje. Cómo Dios manifiesta su poder de manera muy especial en medio de la debilidad de su pueblo. Y hermanos, ese es un patrón que Dios sigue muy comúnmente en las Escrituras. O piensen bien y miren la historia de la Biblia en diferentes momentos para que vean cómo Dios se complace en hacer grandes cosas en medio de la debilidad de su pueblo. Por ejemplo, hermano, ¿recuerdan la historia de David y Goliat? Todo el mundo la recuerda, hasta los niños conocen esa historia. ¿No creen ustedes que Dios podía haberle dado a la nación de Israel un gigante que fuera 7 pies más grande que Goliat y que cuando saliera al campamento todos los filisteos salieran corriendo y huyendo? Sí, claro que podía haberlo hecho, pero Dios puede hacer cualquier cosa. En cambio, ¿qué fue lo que hizo Dios? ¿A quién le dio Dios para vencer a su pueblo, para vencer a Goliat? A un niño, a un adolescente. A veces pensamos que es que David era muy intrépido, era un luchador. No, tan poca capacidad tenía David que cuando se puso la armadura de Saúl no pudo caminar con ella. Tuvo que decir, quíteme esto, yo no puedo caminar, yo no puedo mover esta armadura. Y fue a ese niño, a ese adolescente, a quien Dios utilizó para glorificarse. Es decir, él tomó el instrumento más débil, lo más inesperado, donde menos expectativa podía haber. De hecho, los hermanos empezaron a burlarse y el propio gigante, Goliat, le dijo, pero ¿qué es esto que ustedes me están mandando a mí para luchar? ¿Acaso yo soy un perro para que me manden a alguien con piedra a luchar conmigo? Y recuerdan qué fue lo que le dijo David. Él no le dijo, yo te voy a enseñar lo que es un chico de la calle malo y tú verás lo que te voy a hacer. No, él le dijo, mira, tú vienes a mí con espada y lanza. En otras palabras, tú tienes recursos que yo no tengo, pero yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Hermano, en nuestras propias fuerzas y con nuestros propios recursos somos tan débiles como un gusanito. No podemos hacer absolutamente nada. Pero Dios ha prometido que en su nombre podemos hacer cosas que los simples gusanos no hacen. Nosotros mismos somos no otra cosa que gusanitos, pero en la fuerza y en el nombre de Dios, nosotros podemos hacer cosas que simples gusanos no hacen. Otro ejemplo un poco más cercano a nuestro contexto como congregación es el ejemplo de los 12. De los 12 apóstoles de Cristo. Hermano, vamos a ser sinceros en esto. Humanamente hablando, los 12 apóstoles, ¿de verdad que era la gente ideal para llevar adelante la obra de Cristo aquí en la tierra? Empezando, eran gente pobre y de bajo nivel intelectual. Sí, no era gente con recursos, la mayoría eran personas sin letra y del vulgo, no tenían capacitación intelectual. Por otro lado, no podemos negar que tenían algunos malos hábitos, es la realidad. 2 de ellos vinieron a Jesús a hablarle al oído, mira, cuando tú vengas en tu reino, yo quiero estar a la derecha y yo a la izquierda, y quería ser viceministro y ministro de defensa cuando la cosa estaban tratando de ganarse un puesto. Eran ventajistas. Otros eran apasionados y violentos. ¿Recuerdan lo que Jacobo y Juan dijeron cuando fueron a Samaria a predicar y no quisieron escucharlo? Pero ustedes quieren que oremos ahora para que caiga fuego del cielo y te imaginan esto, vamos un método evangelístico como este, no me quieres hoy, vamos a darle candela para que eso es lo que estaban diciendo estas personas.
Por otro lado, algunos eran impulsivos, imprudentes. Pedro, por ejemplo, era rápido en hablar, siempre prometiendo cosas que a la larga no cumplía. Imprudente, cortó la oreja del siervo del sumo sacerdote. Aquello pudo haber terminado en una matanza porque ellos no tenían más recursos y era un ejército que estaba viniendo a buscar a Cristo. Era imprudente. ¿Y qué decir de la valentía y la fidelidad del grupo? Cuando la cosa se puso mala, todos salieron corriendo y dejaron a Cristo absolutamente solo. Y por si fuera poco, uno de ellos era el traidor, Judas, que para colmo era el tesorero, que dice uno de los evangelios que robaba dinero de la bolsa para su propio uso. Es decir, esto hubiese sido el equipo perfecto para echar a perder cualquier plan, cualquier proyecto. Hubiera sido un disparate. Ninguno de nosotros hubiera escogido un grupo así para llevar adelante su proyecto. Sin embargo, es interesante que este fue el grupo que Cristo escogió. Y fíjense, no fue que ellos le cayeron atrás a Cristo, Señor, contrátanos. Y él dijo, bueno, mira, como uno tiene que hacer a veces, como no tengo más nadie, déjame darle la oportunidad a esta gente porque no tengo otras personas. No, Cristo les dijo, ustedes no me escogieron a mí, sino que fui yo quien os escogí a vosotros. Es decir, Cristo premeditadamente fue y buscó a un Pedro con todas sus imprudencias, a un Jacobo con toda su ímpetu, y así fue escogiendo a cada uno de ellos, sabiendo quiénes eran, porque nosotros contratamos personas sin saber quiénes son, pero Cristo sabía perfectamente quiénes eran y lo que iban a hacer. Y aún así fue ese grupo el que él escogió para llevar adelante su obra y para cuidar a su iglesia aquí en la tierra. La pregunta es, mi hermano, ¿por qué no escogió Cristo gente más capacitada, más influyente, con más educación, con mejores costumbres y menos malos hábitos? ¿Por qué no lo hizo? Hermano, por la misma razón que me enseña nuestro texto. Porque Dios se complace en hacer grandes cosas con instrumentos débiles. Eso le da gloria a Él y nos impide a nosotros robarle la gloria que a Él le pertenece. Por eso Dios prefiere hacer su obra con instrumentos débiles, con personas que no son gran cosa. No somos gran cosa. ¿Qué es lo que somos? Un grupo de gusanos. Pero Dios puede hacer grandes cosas con ese grupo de gusanos si Él lo quiere. Y esto nos lleva de la mano al último encabezado de nuestro pasaje. Ya vimos la descripción que Dios hace de su pueblo, un simple gusano. También vimos la promesa que Dios le hace al pueblo, van a tener una aplastante victoria. Veamos en tercer lugar la garantía que sostiene esa promesa. ¿Cuál es la garantía que sostiene la promesa de victoria que Dios le hace a su pueblo? Miren ahí el verso 14. Dice el verso 14, no temas, oh gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, como dice la New King James, yo te ayudaré. Yo te ayudaré. ¿Cuál era la garantía de aquella promesa increíble de que un gusanito o un pequeño grupo del remanente de Israel iba a poder enfrentar aquel imperio terrible que venía contra ellos? ¿Cuál era la garantía de esa promesa? Bueno, no estaba en que el gusano dejaría de ser gusano. Dios no le dice, mira, no temas, gusano de Jacob, mañana vas a ser un león. O no temas, tú vas a ser un elefante y vas a aplastar a toda esta gente que se te van a interponer. No, el pueblo seguiría siendo un débil y pequeño gusano, pero con una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Verso 14, yo mismo te ayudaré, yo te ayudaré. Tú eres un gusano, dice Dios, pero la garantía, lo que va a marcar la diferencia de lo que tú eres capaz de hacer, está en que yo voy a estar a tu lado y te voy a ayudar. Hermanos, al final, lo que hace la diferencia entre un gusano derrotado y un gusano victorioso no es otra cosa que la presencia de Dios. ¿Qué es lo que hace la diferencia en la victoria, en su reino, en que un grupo como este pueda llegar a algún lugar? Nosotros, nuestra capacidad, nuestra pericia, nuestra fidelidad, no. Es la presencia de Dios entre nosotros, la ayuda de Dios, la gracia de Dios entre nosotros. El apóstol Pablo tenía esto muy claro cuando pensaba en el éxito de su ministerio. Vean cómo describe el apóstol Pablo su ministerio en 2 Corintios 3:5. Dice él allí, 2 Corintios 3:5, no que seamos competentes en nosotros mismos como para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios.
La palabra competencia también puede ser traducida como suficiencia o nuestra capacidad viene de Dios. No proviene de nuestra habilidad, no proviene de nuestro conocimiento teológico, no proviene de nuestra fidelidad, proviene de Dios. Es de ahí de donde proviene nuestra competencia en el reino. Hermanos, si Dios retirara su mirada de nosotros por un instante, terminaríamos siendo lo que realmente somos, un grupo de gusanos. Eso es lo que somos, ninguna otra cosa. Nuestra suficiencia proviene de Dios y eso tiene al menos dos implicaciones, tanto en lo personal como también en lo eclesiástico. Dos implicaciones. Primero, implica que necesitamos a Dios. Y segundo, implica que Dios es todo lo que necesitamos. Primero necesitamos a Dios. Sí, tenemos que entender que necesitamos a Dios. Nuestra suficiencia no proviene de nuestro legado doctrinal, no proviene de nuestra solidez teológica, no proviene de que seamos reformados. Y hermano, que yo defiendo la fe reformada como pocas personas. Si yo amo la confesión de fe, amo la herencia reformada, pero hay una cosa en la que no me confundo. Es decir, nuestra capacidad y nuestra habilidad para llevar adelante la obra con éxito no depende de nuestra solidez doctrinal, depende de Dios y de su gracia. Si la presencia y la bendición de Dios no está entre nosotros, vamos a ser simplemente buenos o simples gusanos con buena doctrina. Eso es lo que vamos a hacer. Eso es todo. No seremos otra cosa. Lo que hace la diferencia es la presencia de Dios. Debemos orar como Moisés en Éxodo 33:15 cuando dijo, si tu presencia no ha de ir con nosotros, entonces no queremos ir. Y no queremos estar donde Dios no esté. Necesitamos a Dios. Pero por otro lado, Dios es todo lo que necesitamos. Hermano, Dios es todo lo que una iglesia necesita para llevar adelante su obra. Ahora mismo ustedes están comenzando este camino como congregación y qué bueno que todo marcha bien y que todos están contentos, pero créanme, no va a pasar mucho tiempo en que lleguen algunas personas tratando de sugerirle que les hace falta algo más que Dios para ir adelante. Como que necesitamos algunas cosas más, ¿verdad? Necesitamos hacer cultos más entretenidos, necesitamos algo más que la palabra, vamos a hacer un poco de mercadotecnia, vamos a hacer cosas para que la gente venga, para que los jóvenes estén más contentos, para que terminemos avergonzándonos del evangelio, que a la larga es lo que tiene promesa de hacer bien. Y tratarán de venderle ideas, de echar mano de métodos modernos, de cosas novedosas. En esos momentos van a tener que recordar que el éxito de una iglesia no está en ninguna otra cosa que en Dios y en su palabra. Pablo tuvo que enfrentarse a esto en Corinto, y los corintios, algunos, habían un grupo de judíos que querían señales como buenos judíos, un grupo de griegos que querían sabiduría, lo que queremos es filosofía, queremos capacidades intelectuales. Y noten lo que Pablo les dice en su respuesta, primero a los Corintios 2, 3 al 4, dice Pablo, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Pablo le dice, aunque estamos en un mundo carnal, dice Pablo, nuestra batalla no es carnal, por tanto las armas carnales no nos sirven para esta batalla. Hay armas que son de un tipo, son armas espirituales, esas son las que tienen poder para hacer esta obra, porque esta es una obra espiritual. Y es triste, hermano, si ustedes ahora mismo salen a buscar en la librería o en Amazon o en internet recursos literarios sobre cómo hacer crecer una iglesia, sobre la salud de la iglesia, van a encontrar un montón de basura y cosas que no sirven para nada. Técnicas de crecimiento, mercadotecnia, cómo preparar un culto, cómo poner las luces en un lugar, el espectáculo, un montón de cosas que no son otra cosa que armas carnales para una batalla que es espiritual. Muchos ven simplemente que la iglesia es como una empresa que debe conducirse con técnicas de empresa para que pueda funcionar y salir adelante. ¿Qué es lo que la gente quiere? Eso es lo que tenemos que dar a las personas. Si tú le das lo que la gente quiere, el cliente viene y va a comprar, ¿verdad? Parece algo apropiado, pero no lo es. Por ejemplo, George Barna, que fue alguien hace algunos años, principal promotor de lo que se conoce como el movimiento de crecimiento, en un libro llamado nada más y nada menos que El marketing de la iglesia, él dice, la iglesia
debe vender su producto de la misma manera que Walmart y Sears vende sus zapatos o sus herramientas. Para él, la iglesia debe echar mano de cualquier cosa con tal de poder vender su producto. Pero hermano, Dios nos libre de caer en tal contradicción. Como dijo Spurgeon, eso sería como usar la pólvora de Dios en los cañones del diablo. La pólvora de Dios en los cañones del diablo. Lo que una iglesia necesita para ser exitosa no es marketing, no es música moderna, no es programa más entretenido para los jóvenes. Lo que una iglesia necesita es a Dios y a su palabra, porque la palabra de Dios es la que tiene poder para hacer ciertas cosas. En 1 Corintios 1:18 dice, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Y Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. El evangelio tiene poder para salvar. Mire, sé que se pueden hacer muchas cosas en el contexto de la iglesia, pero una de las cosas que la gente aprecia y que nos lo han dicho y ha sido como inconsciente de nuestra parte, es que cuando vienen a nuestra iglesia se sientan y oyen hablando de la Biblia. Y la gente dice, es que hemos ido aquí, allá y acullá, y a donde quiera que vamos, se habla de todo, pero no se habla de la Biblia. Entonces, la gente necesita, el pueblo de Dios necesita de la Biblia, y es la Biblia la que tiene capacidad de salvar y de edificar a su pueblo. Así que es de la Biblia, del Evangelio, de lo que nosotros necesitamos. Hermano, Dios y su palabra es todo lo que necesitamos. No importa que seamos una iglesia grande o que seamos un grupo pequeño. No importa si tenemos grandes recursos materiales o no tenemos nada. Para Dios es lo mismo. Como Jonatán dijo, cuando se enfrentaban él y otro más a un ejército inmenso, dijo, para Dios es igual salvar con muchos o con pocos. No, Dios puede hacer su obra con muchos o con pocos. Con los bolsillos llenos o con los bolsillos vacíos. Con un local inmenso o en la sala de una habitación. En una habitación de una vivienda. Dios puede hacer su obra con muchos o con pocos. Bien, hermano, en conclusión, hemos visto entonces la descripción que Dios hace de su pueblo, lo presenta como un gusano indefenso, la promesa que Él le hace a su pueblo, van a tener una victoria aplastante, y la garantía que Dios le ofrece, yo mismo voy a ayudarte, Dios, su presencia y su asistencia. El tiempo se ha ido, vamos a terminar, pero déjenme traer una breve palabra de conclusión. Si hay una cosa que aprendemos de este texto, hermano, es que en el reino de Dios nosotros no debemos menospreciar las pequeñas cosas. Dios puede tomar a un pequeño grupito de indefensos gusanos y hacer grandes cosas a través de ellos. No por su fortaleza ni por sus capacidades, sino por la gracia que Dios puede darle si Él lo quiere hacer. Así que las pequeñas cosas y los pequeños comienzos, por discretos que sean, nunca deben ser menospreciados en el reino de Dios. ¿Ustedes recuerdan cuando Cristo habló de las parábolas del reino? Oigan, en Mateo capítulo 13, versículo 31 al 32, lo que Él dijo en una de estas parábolas, dijo, porque el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace un árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Algo tan pequeño e insignificante como una pequeña semilla de mostaza puede crecer, hacerse un árbol y ser útil para muchos a su alrededor. Hermanos, de verdad, mientras nosotros empezábamos el culto, yo recordaba hace casi 30 años ahorita, cuando empezamos la primera iglesia bautista reformada en nuestra casa. No era ni nuestra casa, era un pequeño apartamento que nos habían prestado, que todo el apartamento creo que no era más que esto aquí, que esta sala aquí, todo completo, todo el apartamento. Y teníamos tan pocos recursos que recuerdo que éramos 8 personas nada más y el pastor Sujel que predicó tuvo que poner una caja de zapatos encima de una mesa porque no teníamos ni un púlpito. El pronóstico, éramos jóvenes, inexpertos, el pronóstico para aquello yo le habría dado 2 meses y habría sido un disparate y no habría terminado en ninguna cosa buena. Sin embargo, Dios en su gracia quiso usar aquel pequeño grupo de personas. Hoy esa iglesia tiene 26 años, acaba de cumplir, y yo hablaba el viernes con el pastor por teléfono
y me decía, ¿cómo que en medio de toda la situación que vive Cuba hoy en día, la iglesia sigue animada, firme, fiel? Es una iglesia que ha ayudado a otras iglesias dentro y fuera del país, y de ahí han salido muchos hermanos, líderes, pastores, familias, que han sido de beneficio para otros países incluso. Entonces, yo decía, ¿cómo una cosa pequeña, insignificante, puede, como dice esta parábola, convertirse en algo grande y ser de utilidad? Y que en ese sentido, mis hermanos, yo sé que pueden tener muchas interrogantes, que pueden tener muchas dudas. ¿Seremos algún día una iglesia grande? ¿Tendremos un gran impacto? ¿Lograremos? Todo eso depende de lo que Dios quiera hacer. Pero tengan algo seguro. Si Dios quiere hacer algo a través de ustedes, Él lo puede hacer, porque Él sigue complaciéndose en hacer grandes cosas a través de simples grupos de gusanos. No somos nada, somos un pequeño grupo de gusanos, pero el Dios en el que creemos sí puede hacer muchas cosas en y a través de ustedes. Ojalá que Dios les permita tener esta visión y no menospreciar el tiempo de las pequeñas cosas. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, por el ánimo, el consuelo que tú nos das a través de ella. Gracias porque tú nos recuerdas quiénes somos, pero también nos recuerdas quién eres tú, Señor. Y no solo quién eres, sino lo que tú puedes hacer a través de nosotros. Te pedimos por este grupo, por esta congregación, te pedimos, Señor, que tú, si es tu voluntad, les continúes guiando, prosperando, bendiciendo, que puedan llegar a convertirse en un faro de bien para esta comunidad. Oramos para que, Señor, tú hagas lo que para ellos es imposible y les proveas mucho más abundantemente de lo que nosotros pensamos o entendemos. Dales de tu gracia, dales recursos y, Señor, presérvales, porque sabemos que esto es sumamente importante, que separado de ti nada podemos hacer. Así que a ti nos encomendamos en esta hora. En el nombre de Cristo oramos. Amén.